Queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Compañeros del camino, de trabajo, de ministerio. Eh, Quisiera aprovechar la oportunidad para levantar el guante de la propuesta de la comisión cuando en cada uno de los videos a los cuales tenemos acceso con estos mensajes están poniendo este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 21 y 22. Dice la palabra: después de anunciar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían: es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Está claro que ya el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé está llegando a su fin. Hay cosas que pasaron en estas tres últimas ciudades que nos relata estos versículos: Iconio, Listra y Derbe. Hubo mucho éxito espiritual, diríamos, hubo resultado, aún numérico, pero hubo resultado espiritual fuerte, que es algo muy diferente, pero también hubo de lo otro. Hubo situaciones difíciles en Iconio, casi mueren apedreados. En Listra los tomaron como dioses y querían darles un lugar de importancia. Salen corriendo hacia la ciudad de Derbe, allí predican. Y una vez que terminan la tarea allí en la ciudad, Pablo le dice a Bernabé: bueno, emprendamos el regreso, volvamos a pasar por estas ciudades en las cuales estuvimos predicando recién, para fortalecer y para exhortar a los hermanos en la fe. Ahora, queridos, hay algo que es llamativo, ¿no? ¿Por qué estos hombres? Yo me preguntaba en esta semana, ¿qué es lo que mueve el corazón de estos hombres a volver a pasar por ciudades en las que habían tenido un éxito espiritual, pero que también había sido adverso en el sentido físico? ¿Por qué volver a pasar por lugares donde físicamente no les había ido bien? ¿Qué tipo de sangre corre por las venas de estos dos hombres entregados a la palabra de Dios, que de todas maneras deciden volver a transitar un lugar que en un sentido les había sido realmente adverso? Y cuando uno lee estos versículos, y agradezco a Dios que la propuesta de la comisión también sea esa, cuando uno lee estos versículos se encuentra con que el argumento más fuerte de ellos, en un sentido, es que esto es necesario. Es necesario que pasemos nuevamente por esas ciudades. Tal vez alguno de nosotros, yo, hubiese esquivado, hubiese vuelto por otra ruta. Acá, si bien predicamos el evangelio y hubo éxito, casi nos matan, así que no volvamos a pasar por allí. Sin embargo, esta calidad de entrega que tienen estos hombres a la palabra y al ministerio les permite dar ese paso de fe y volver a transitar por lugares con dificultades, por lugares donde no les ha ido bien en ese sentido físico, ¿no es cierto? Hay dos propuestas fundamentales que estos hombres tienen nuevamente para pasar por estas ciudades. La primera es fortalecer el ánimo de estos discípulos, fortalecer el espíritu de estos nuevos creyentes a seguir adelante. Y en segundo lugar, exhortarlos a ser fieles en la fe. Es interesante porque a mí me llama la atención, el apóstol Pablo no esconde de ninguna manera lo que significa entrarle a la fe cristiana. Pablo no está diciendo de ninguna manera que todo va a ser simple y sencillo una vez que uno se convierte a Cristo. No esconde absolutamente nada de eso. Para él, para el apóstol, aceptar a Cristo significa un punto de inicio a partir del cual las cosas comienzan a pasar. Y experiencias de todo tipo, ellos mismos las están experimentando. Así que hay algo increíble que hay en estos muchachos, ¿sí? Y nos haría bien a nosotros poder tomar ese guante del apóstol Pablo y de Bernabé y
también reflexionar, meditar, aunque sea por unos minutos, sobre dos cosas que por lo menos para mí, queridos hermanos, son fundamentales en el ministerio. La primera cosa fundamental en la tarea del ministerio y la vida cristiana, diríamos, es que necesitamos exponer la verdad de las cosas. Exponer la verdad de las cosas. El apóstol Pablo en ningún momento le dice ni a los de Iconio, ni a los de Listra, ni a los de Antioquía, ni en Derbe, en ningún momento dice, ahora que aceptaron a Cristo, y perdón por esta expresión, pero es muy común escucharla, ahora que aceptaron a Cristo, la vida de ustedes va a ser un gran feliz cumpleaños. Van a estar en Disney todo el tiempo. ¿Por qué? Porque aceptar a Cristo, todos los problemas pasan, está todo bien. Hermanos, aunque sea una exageración lo que yo estoy diciendo, no se trata de esto, ¿sí? La experiencia de la vida cristiana es difícil. No es un feliz cumpleaños. Hermanos, yo creo que el gran problema de los últimos tiempos, de estos últimos tiempos que tal vez estemos viviendo, no lo sabemos. Pero el gran problema de este tiempo tiene que ver con la fe. Tiene que ver con cómo yo voy alimentando mi fe, cómo espero que mi fe salga victoriosa en cada una de las pruebas que me toca pasar. Es interesante que el apóstol Judas, escribiendo a la iglesia, preocupado por la salvación, y él mismo lo escribe, de pronto siente algo que le lleva a cambiar el argumento o el hilo conductor de su escrito. Y en el versículo siguiente dice, sin embargo me ha sido necesario escribirles a que contiendan eficazmente por la fe. Nuevamente la fe, nuevamente el problema de cómo vamos desarrollando la fe en la medida que vamos caminando la vida cristiana. Hermanos, expongamos la verdad de las cosas, no ocultemos, no corramos a un costado ese ingrediente de sufrimiento que tiene la vida cristiana. ¿Saben por qué? Porque el sufrimiento es inherente al ser humano, es transversal a la humanidad, no es exclusivo del Hijo de Dios. El sufrimiento no es exclusivo de la vida cristiana. En la vida de todos los días se sufre. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos enseña a que llamemos las cosas por su nombre, ¿sí? Lo primero fue decir la verdad de las cosas. Va a haber sufrimiento. Lo segundo para nosotros es llamemos a las cosas por su nombre. Y Pablo encabeza ese versículo 22 diciendo, es necesario que pasen por estas cosas para poder entrar al reino de Dios. Es necesario, hermanos, ese aprete espiritual que a veces llega sobre nuestra vida. Es necesario que nuestra fe sea puesta a prueba para que salga victoriosa tal como lo dice la palabra de Dios. ¿Y saben qué? No hay otra alternativa, no hay otra ruta, no hay una circunvalación que evite que suframos. En el ministerio se sufre. En la tarea de todos los días en relación con la vida de la iglesia se sufre. Uno está cargado. Hay veces que vuelve a su casa después de haber estado lidiando con un montón de situaciones y dice, no quiero saber más nada. A mí me ha pasado. Sin embargo, el Señor está allí, a través de la esposa, a través del esposo, a través de un familiar, animándonos nuevamente a la tarea. Son tiempos especiales, son tiempos en donde yo creo que Dios nos está preguntando a cada uno, ¿qué vas a hacer con tu fe? ¿Cómo vas a desarrollar tu fe? Esto no es un gran feliz cumpleaños, queridos hermanos. Esto es algo completamente diferente. Es algo más pesado, diríamos. La fe del creyente en los últimos tiempos iba a estar puesta a prueba. Hay una gran pregunta que Jesús hace en los evangelios. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál será la respuesta?
es para pensar. Yo estoy viviendo en la intimidad con el Señor cosas de peso. Y las circunstancias que vivimos nos llevan a pensar de esta manera. Hermanos, quiero que juntos nos animemos a exhortarnos, a animarnos a la fe. Está perfecto y creo que lo hacemos a través de estos videos, a través de estos mensajes y de estas meditaciones. Pero la realidad de las cosas es lo que sigue. Es necesario que vos y yo pasemos por circunstancias de dificultad para que nuestra fe sea puesta a prueba y salga victoriosa. A Simón Pedro le pasó. Jesús le dijo: mirá Pedro, mirá Simón, Satanás te está pidiendo para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. No es que no falte en términos de cantidad de fe, es que no falle en la efectividad de poner en marcha esa fe. Y ese Pedro ya anciano, cuando escribe, y ya apóstol, escribe a la iglesia, en el final de los tiempos, él dice: es necesario que esta fe sea puesta a prueba como el oro, cuya calidad se somete al fuego y sale victoriosa. Hermanos queridos, damos gracias a Dios por el ministerio que Él ha puesto en nuestras manos, pero con temor y temblor, exhortémonos a ser fuertes en la fe, a seguir adelante, pero conociendo y sabiendo que el sufrimiento, que las dificultades son inherentes a la vida. Que Dios te bendiga.